Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el estudiante Ronald Emilio Malacho Gutiérrez. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la norma jurídica. Bueno, antes de eso vimos un logro en la sesión que decía: el estudiante reconoce el concepto de norma jurídica y sus características mediante un caso práctico. Bueno, también recordamos algunas preguntas de la sesión anterior que nos decía cuáles son los derechos subjetivos y objetivos en un contrato de arrendamientos. Derecho objetivo sería que las normas regulan el contrato de arrendamiento. El derecho subjetivo sería que son los derechos que tiene el arrendador y el arrendatario, como la renta o usar el inmueble. Bueno, después de eso vimos un gráfico, que es el de aquí. Vimos y nos decía que teníamos que relacionar las palabras. Eran tres palabras que era norma, norma jurídica y ley. Esta ley es una norma que es una norma jurídica, más sin embargo no todas las normas con normas jurídicas ni todas normas jurídicas necesariamente son una ley. Después de eso vimos la definición de norma y su función principal sería dirigir las conductas o actividades sociales para poder vivir en una sociedad pacífica, y la norma vela por el orden social. Después de eso vimos los tipos de normas, que era la religiosa, la moral, la jurídica y la social. En la religiosa, un ejemplo podría ser ir a misa los domingos. En lo social sería saludar a mis compañeros al ingresar a clases. En lo moral sería cederle el asiento a una embarazada o a un ciego o algún adulto mayor. En jurídica sería las leyes y los decretos. Después de eso vimos un video que nos decía que la norma es toda regla o conducta que pretende regular la conducta humana en la sociedad. Encontramos normas jurídicas, morales, religiosas y convencionalismos sociales. Después de eso vimos otro gráfico que nos decía que las normas jurídicas son obligatorias. Las normas religiosas, morales, sociales no son obligatorias, son más de conciencia propia, por así decirse. En norma jurídica, su definición tiene como eficacia reguladora de la conducta humana. Ellos buscan modificarla, la conducta humana, pero las características puede ser impuesta coactivamente. Si no lo cumplimos a la buena, el Estado me obligará a cumplirlo. Otra definición sería que la norma jurídica que tiene como supuesto y mediante ese supuesto tendrá una consecuencia. Ante esta acción supuesta tendrá una condena o pena. La norma jurídica tiene como componente un supuesto y una consecuencia. Por lo tanto, la norma jurídica asume así la forma de una proposición implicativa. Si el puesto llega a dar, también tendría que darse la consecuencia, y nos da la entrada a entender más sobre el derecho, porque el derecho es la norma que modela la conducta y lo primero que hay que ver es el supuesto. Después seguimos con la teoría de Kelsen, que decía: desde el punto de vista de Kelsen, una norma siempre podrá ser válida siempre y cuando tenga fuerza obligatoria. Muchas gracias.